escuchando Radio Poder. Yo creo que, si usted me permite, vamos a volver varias veces a hablar de este tema, porque las adicciones de sustancias farmacológicas, llamémoslo así, las llamadas drogas ilegales, nos está dando en la madre en todo el problema de seguridad en nuestro país. Esa es la función fundamental. ¿Qué me decía usted de la dependencia y de los factores biológicos? Pero también hay factores psicológicos y sociales Sí, que nos hacen definitivamente. más predispuestos a consumir. Bueno, no nada más predispuestos a consumir, sino también es el inicio. Por ejemplo, hay muchachos que tienen una personalidad totalmente inmadura y que, para ser aceptados, usan la droga porque se sienten estimulados, se sienten en onda, como Es llaman una los chavos, situación en la que psicológica y caen social, los adolescentes. que caen en los adolescentes. Porque los adolescentes, por definición, todavía no son maduros psicológicamente. Sí, no, definitivamente. Entonces creen que ellos son el centro de atención. Cuando están así se vuelven simpáticos, hablan mucho y todo, pero solo estando drogados. Entonces ya un aspecto de tipo psicosocial nos está generando, por ejemplo, esta drogadicción. O al revés, mis padres, por ejemplo, me tienen aparentemente muy reprimido, no reprimido, me obligan a que estudie, ¿no? Que así debe de ser. Entonces, como una forma de escaparme, yo voy hacia las drogas y para poder rebelarme, ¿sí? Para poder decir, no te metas conmigo, o tener la capacidad en ese momento de poder hacerlo. Esa es la psicología inversa. Sí, la psicología inversa. El problema del farmacodependiente siempre va a ser que, aparte de su personalidad inmadura, tiene una cierta predisposición a disfunción con una serie de sustancias, y principalmente esas serían las drogas. Entonces, no nada más va a tener conflictos con el entorno familiar, sino con el entorno escolar, el del trabajo y el de tipo social. Pero a veces él lo modifica creyendo que con esto va a estar, como se dice comúnmente, en onda, ¿no? Sí. Incluso hay parejas que nos comenta la muchacha que el muchacho se declaró estando drogado o alcoholizado, pero que no fue capaz de hacerlo cuando estaba tranquilo o en su juicio. Entonces, esto va pasando de muchachos a muchachos como recomendaciones, o algo que es muy especial. Muchos muchachos lo usan, por ejemplo, para sus experiencias sexuales. Para tener una mejor experiencia sexual. Para, entre comillas, ¿no? Para tener, o mismo, ellos mismos se aconsejan y dicen, mira, con esto vas a tener una relación sexual maravillosa, y usan sus estimulantes, en fin. El muchacho lo cree, y a veces no es tanto ni la droga ni nada, sino que es la predisposición, y mismo se estimulan, ¿no? Salen sus endorfinas, se estimulan. Y se siente mejor consigo mismo, y eso le da una mayor seguridad. Claro. Y en realidad la droga solamente le dio el empujoncito. Y en realidad no son nada, pero te digo, muchas de estas cosas son, por ejemplo, mitos. Hay personas que usan la droga para estar tranquilos, y eso no es cierto, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante, doctor. Me pregunta Ale Durán: ¿es cierto que alguien que lleva más de 15 años drogándose deje de hacerlo solo con terapia psicológica? No. El que lleva más de 15 años drogándose, o sea, forzosamente tendrá que entrar en un proceso de rehabilitación que seguramente en algún momento, aparte de la desintoxicación, ¿sí? No nada más es con la terapia psicológica, porque a veces se tienen que usar una serie de sustancias para eliminar las otras. Sí, porque estamos hablando de que la farmacodependencia, que es la llamada drogadicción, nos afecta nuestro organismo, nos afecta el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, para volverlo al punto inicial, entonces también hay que actuar
con otros medicamentos. Claro, que no sean agresivos. Ahora, aquí, por lo que me está preguntando el compañero, aquí podríamos saber de los que se usan, por ejemplo, en los de AA, ¿no? Que tienen sus centros, ¿no? Por ejemplo, de rehabilitación, y que usan las terapias, sí, además que se les han muerto mucha gente, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y otros no soportan. O sea, porque no es nada más el aspecto psicológico. O sea, no olvidemos que el ser humano es una interacción de todo, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, si llegan a presentar este tipo de problemas, y por lo menos tenemos que aplicar, por lo menos vamos a poner un suero, ¿sí? Un suero, no sé, glucosado, con una serie de vitaminas para que empiecen a bloquear o quitar esto. Pero así, en una forma nada más de psicológica de no lo haga, el paciente no lo, sí, un toque mágico, no lo aguanta, no lo aguanta. Yo en el pabellón que estuve, la verdad que teníamos, y habían grupos de AA que iban, sí, habían una serie de terapeutas y todo, pero dándose el tratamiento para ir desintoxicando. El de desintoxicar no nada más es dejar que consuman, sino también es ir eliminando estas sustancias y usando otro tipo de sustancias no naturales, como en este caso ya los sueros, las vitaminas y en fin, otras sustancias. Ahora, en la actualidad, lo que nos ha ayudado mucho, y afortunadamente, eso es el tratamiento de las células madres, porque aquí vamos regenerando el sistema nervioso y les va dando la capacidad de ellos mismos poder irse ahora sí que autorregenerando, ¿no? Ayudándose en ese sentido. Antes no lo teníamos. ¿Qué tan largo puede ser una recuperación de un adicto? Sí, son largas, ¿no? Las recuperaciones de los adictos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido unos 3 pacientes en recuperación sin usar nada, o sea, ya después de que estuve internado, sí. Y me llevó a veces 1 o 2 años, ¿no? para poder controlarlo. Y tengo, por ejemplo, algunos pacientes que les hemos aplicado células madres, y la recuperación ha sido bastante, o sea, excelente. Se han recuperado, claro. Aquí lo que tenemos que decirle, por ejemplo, a estas personas es que muchos de ellos piensan que con la célula madre pueden volver a drogarse, y no es cierto. O sea, esto se van a blindar. Sí, no se blindan, no, es al contrario, porque la droga le pega a las neuronas nuevas, a las viejas y a todo lo que le ponga por delante. Aquí hay 2 preguntas más, si eres tan amable, Lulú. Bueno, nos pregunta don Juan Pérez en Twitter que si con un mapeo cerebral es más fácil saber quiénes son más propensos a las drogas. Bueno, no precisamente. Sí existen mapeos cerebrales de tipo funcionales, pero no en todas las partes de México los tienen. Hay mapeos que nos pueden decir o nos pueden sugerir qué personas, ¿verdad?, por su tipo de actividad bioeléctrica, pueden ser un poco más susceptibles. Pero existen test donde se determinan más bien qué personas pueden ser, por ejemplo, hay test neuropsicológicos que son excelentes para poder detectar, por ejemplo, la predisposición. Yo los mapeos que hago, generalmente, se hago a las personas que ya usaron esto y todo, y veo cómo está su actividad eléctrica, y qué es lo que podemos esperar, qué alteraciones se presentan a nivel, por ejemplo, personalidad, conducta y todo. Pero sí es un elemento muy valioso, sobre todo para saber desde el punto de vista de predisposición. Por ejemplo, una cosa pequeña, si yo tomo un mapeo y veo que en área de conducta, de voluntad y de personalidad, ¿sí?, hay una pequeña alteración disfuncional, pues sé que ahí puede llegar la droga y le va a quebrar la voluntad, y entonces ya no va a haber predisposición, ya va a haber ya la posibilidad de que pueda presentarse esto de acuerdo a la actividad cerebral. Ahora, hay estudios muy finos que han hecho en Estados Unidos y en otras partes, donde se van detectando, por ejemplo, desde el punto de vista de los genes, de los locos genéticos, y ahí nos van dando, por ejemplo, cierta representación de una gente que sí puede ser alcohólico, ¿verdad?,
por la genética, ese es el punto que lleva, o lleva a ser factores biológicos de predisposición. Ahora, el factor psicológico no se puede mapear. No se puede, porque es una función. Porque es una función psicológica, ¿no? O sea, no se puede mapear. pero si yo sé que esta gente tiene una personalidad inmadura, insegura y todo, no le hago un mapa, le hago le hago, por ejemplo, un test, e incluso le puedo decir que está en peligro porque es una gente que fácilmente se va a dejar dirigir, que lo van a enganchar fácilmente y que le van a dar las drogas. Sí, es vulnerable. Doctor, nos comentan que dicen que una persona que familia de alguien tiene 25 años siendo adicto y que los médicos dicen que la única forma de sacar de la adicción del cerebro era anestesiándolo con sustancias durante 8 años. Eso significa estar en un estado vegetal todo en su tiempo. ¿Eso es cierto? Tengo que estar anestesiándolo. Permítame, antes de que demos la respuesta, doctor, permítame ir a un corte y mencionar su Facebook, Elías Andrés Rodríguez Tenorio. Ese es el Facebook del doctor que nos está dando toda esta interesante información. Mi Twitter es AgusCarF, Agus de Agustín, Car de Cárdenas y F de Fernández. Espero sus preguntas, espero sus consultas en este tema muy interesante. No es la primera vez que le vamos a pedir al doctor Rodríguez que nos acompañe. Es mucha la información que necesitamos dar a conocer, que podamos manejar, porque también es parte de la tarea que nosotros tenemos como ciudadanos. Volvemos enseguida. Radio Poder.